Hola, buenos días, buenas noches. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de lo que es fonética y fonología y sus distintos conceptos. ¿Qué es fonética? Se conoce como fonética a la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos, en su realización física y sus diferentes características y particularidades. La raíz de la palabra fonética es el término griego fon, que significa sonido o voz. La fonética utiliza un conjunto de símbolos que son llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos con exactitud científica y que algunas veces coinciden con el alfabeto usual. Los sonidos se denominan alófonos y se representa entre corchetes. Se conoce como la fonología como una ciencia que estudia los sonidos en sí misma, principalmente en sus aspectos físicos y fisiológicos. Esta disciplina también se basa en el estudio de los fonemas o segmentos mínimos de la corriente fónica, que tiene identidad como elemento del sistema lingüístico. Por otra parte, se encarga también del estudio de los sonidos, preocupándose tanto de la articulación y la entonación de las distintas lenguas a nivel tanto abstracto como mental. El objeto de estudio de la fonética y fonología. En la fonética estudia los sonidos pertenecientes al ámbito del habla, en el cual se representan los sonidos mediante corchetes. En la fonología estudia los fonemas pertenecientes al ámbito de la lengua, en el cual el fonema se representa entre dos barras oblicuas. Semejanzas entre fonética y fonología. Ambas son disciplinas de la lingüística. Estudian las lenguas naturales. En ella se enfocan en estudiar los elementos fónicos de una lengua. En la fonética trabaja el alófono. Y el alófono es el sonido propio de un fonema que puede variar en su posición, en la palabra o sílaba y en la relación con los sonidos vecinos, aunque sigue considerándose el mismo fonema. La fonología trabaja el fonema, y el fonema es la unidad mínima del sonido del sistema fonológico de una lengua. En otras palabras, por lo que es la articulación mínima de un sonido de una lengua. Entre la fonética y la fonología existen varias diferencias, empezando por los objetivos de cada una. La fonética estudia el plano de la expresión, mientras que la fonología tiene por objetivo el análisis del plano de la expresión de las lenguas naturales. También operan de forma distinta. Por ejemplo, la fonética se opone a la fonología, mientras que la fonología opera con dos clases de unidades. La fonética y la fonología estudian tópicos relacionados pero diferentes. La fonética estudia los sonidos reales y concretos, y por otro lado, la fonología estudia los sonidos como unidades funcionales. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la habilidad para reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Y esto es la base para aprender a leer. La conciencia fonológica se divide en tres campos. Encontramos la conciencia silábica, que tiene que ver con las sílabas. Por ejemplo, pa, to. También encontramos la conciencia léxica, que tiene que ver con las palabras. Por ejemplo, pato. Y encontramos también la conciencia fonémica, que tiene que ver con los fonemas. Por ejemplo, pu, a, t, o, pato. ¿Por qué es importante que los niños adquieran esta habilidad a temprana edad? Aprenden a leer con más facilidad, adquieren mejor comprensión lectora, aprenden a deletrear con más precisión, aprenden a cómo decodificar las palabras. Fonema. Los fonemas son las unidades mínimas que diferencian el significado en una lengua, por ejemplo, cama y cana. Estos carecen de un significado propio, son indivisibles y son abstracciones. Los fonemas se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los fonemas vocálicos, referidos a los sonidos de las vocales, y por otro están los fonemas consonánticos. Como su nombre lo dice, son propios de las consonantes.
Los fonemas vocálicos se pueden catalogarse según su grado de abertura, mientras que los fonemas consonánticos se clasifican en función en su punto de articulación, en formas labiales, labiodentales, coronales, interdentales, dentales, verbales, faringios y glotales. Y los fonemas consonánticos también se distinguen según el modo de articulación, como los oclusivos, los nasales, los vibrantes simples y los vibrantes múltiples. Los alófonos. Para definir este tópico tenemos que empezar con que los alófonos son los sonidos o fonos que se reconozca en cualquier lugar o lengua como un fonema, así llevando a las diversas pronunciaciones o ejecuciones que puede tener este mismo sin perder su valor. ¿Qué es los rasgos pertinentes para la fonética y la fonología? Es una oposición fonológica de dos palabras, que puede haber solo un fonema distinto, en el cual cambiaría el significado de la palabra y tendríamos por resultado dos palabras distintas. Uno de esos ejemplos puede ser peso y beso, en donde uno comienza con el fonema p y la otra con el fonema b, y ambas significarían cosas muy distintas. También tenemos otro ejemplo como casa y gasa, en donde casa tiene el fonema k y significa una vivienda, un hogar o una morada, como tú les quieras llamar. Y en el otro tenemos el fonema g, que sería un apósito de curación que se ocupa en enfermería. Con respecto a los rasgos distintivos, podemos decir que este se da a partir del fonema, que esto se conoce como una unidad compleja y entendemos que el fonema se puede descomponer en diferentes rasgos distintivos, diciéndose así que este es una señal fonética muy compleja que es capaz de cambiar un fonema por otro por sustitución. El rasgo distintivo permite una clasificación de un inventario de fonemas de una lengua determinada mediante propiedades que se van a relacionar con una forma directa en relación a características articulatorias, acústicas, propiamente el modo que se va a articular este fonema y la vibración que van a permitir de cierta forma clasificar este propio sonido, lo que va a posibilitar una distinción del uno con un otro cuando uno crea palabras. Por ejemplo, existen distinciones de los fonemas que son bilabiales, dentales, alveolares, interdentales, velares, que los bilabiales podrían ser la V, la P, las dentales, la T, la T, la D, etc. Y con respecto a ello, en este caso es súper importante nuestro órgano fonador para producir los diferentes sonidos, porque igual se pueden ver afectados. Si el órgano fonador se ve afectado o tiene alguna dificultad, obviamente se va a ver afectado y alterado el sonido de algunos fonemas que podemos compartir, en este caso en nuestra misma lengua. Un ejemplo claro de ello, al poner por ejemplo dos palabras, que en este caso se les cambiaría el primer fonema. En una está bala y por el otro lado pala. En este caso se consideró lo que va después el ala y solamente se cambió la v por la p. Y con respecto a estos dos fonemas que es p y v, podemos decir que estos son fonemas ambos oclusivos bilabiales, y aún así, a pesar de que comparten el mismo rasgo o pertenecen en este caso como a la misma categoría, aún así estos fonemas son capaces de hacer la sustitución de uno y del otro, y además al mismo tiempo generar diferentes palabras con diferentes significados. Un par mínimo son dos palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo en uno que permite distinguirlas entre sí, como por ejemplo pero y perro. En el ejemplo vemos que las dos palabras de cada par son casi las mismas,
pero solo cambia un sonido en el caso de pero, que tenemos una percusiva R, y en el caso del perro, que tenemos una vibrante múltiple, R. Dentro de la disciplina de la fonética y la fonología existen varios alfabetos que permiten la transcripción fonológica. Los más comunes, por una parte, es el alfabeto del AFI, que fue creado por la Asociación Fonética Internacional en 1889. Este pretende servir a todas las lenguas, por lo que admite pequeñas adaptaciones particulares. Por otra parte, y también muy conocido, es el alfabeto de la RFE, de la Revista de Filología Española, que este fue creado en 1915 para ser utilizado por esta revista. Ya ha sido desde entonces tradicionalmente utilizado por la filología española y las lenguas de su entorno. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. No ni no ni no ni 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 no.